la posibilidad de declararse o de abstenerse de hacerlo. Con esa salvedad, usted puede iniciar cuando quiera la declaración. Le escuchamos. ¿Podés declarar, Nair? Sí. ¿Seguro? Sí. Un joven murió violentamente en una calle de Gualeguaychú. Tiene entre 20 y 21 años. El cuerpo presentaría 2 disparos en el pecho. A nivel mundial este caso es emblemático. Parece un ángel y por momentos un demonio. Mi hija no es un monstruo. Mató a su pareja de 2 balazos. Un noviazgo violento. Nair Galarza es una mentirosa. Siempre lo fue. Todo no es cierto, todo no es cierto. Parece casi, te diría, una serie. El día de la declaración fue muy fuerte poder ver cómo ella contaba en vivo y en directo lo que había sucedido. No volaba ni una mosca, solo se escuchaba cómo los periodistas anotaban. El día del hecho, digamos, cuando me convenció de tener relaciones, porque yo no quería, supuestamente íbamos a hablar nada más. Y así que después, cuando terminamos, me empezó a reprochar cosas. Me empezó a decir que era mi culpa, que mi amiga le había pegado el domingo de Navidad. Me empezó a decir cosas por el chico con el que me había visto, que me estaba dando un beso, pero no lo conocía. No me dijo el nombre, pero era Rafael. Yo hasta ese momento siempre le negaba todo, siempre le decía que él estaba inventando, que le contaron mal. Y ese día le dije que sí, que era verdad. Y él hacía comparaciones y me decía, ¿y qué es mejor que yo? O me decía, ¿o qué tiene él? ¿O qué le viste? Le dije que me trataba como él ya había dejado de tratarme hace tiempo, que me hacía sentir bien, que no me hacía llorar. Y yo veía que era peor, porque obvio que se ponía como loco, pero esa vez decidí decirle la verdad también, capaz para cortar con todo también. Y se enojó y me agarró el pelo de nuevo y me sacó de la habitación. Me decía que me callara todo el tiempo porque yo estaba llorando. Él tenía razón porque si yo despertaba a alguien, la persona que se iba a levantar era mi papá. Y lo conozco a mi papá y quería evitar la situación. Había cambiado tantas veces la declaración de ella que yo sabía que la declaración que estaba diciendo ahí era guionada. Entonces lo que decía... El día que declara en juicio me pareció, para mí, creíble. Yo que la conozco, el 99%. Cuando pasamos de nuevo por la cocina, cuando me agarró el arma de nuevo, me apuntó la panza
y me dijo que me iba a ir con él. Yo lo había hecho otras veces, algunas veces, no sé, 3 o 4 veces. Como que la sacó, capaz que para asustarme o para amenazarme, entonces la llevó, o sea, nunca había pasado de llevarla siempre por ahí, la agarrar, pero seguíamos adentro de mi casa, no es que salíamos. Y lo único diferente fue que esa noche sí salimos y él no la había dejado. Me agarré de él y le saqué el arma. Yo de repente me había quedado aturdida. Y nos caímos los dos para el costado. Y de nuevo que dije que me quedé aturdida. Esos fueron los 2 disparos. Pero fueron 2 segundos nada más. Fue todo rápido. Nada más. No va a contestar preguntas. No va a contestar preguntas. A poco más de 12 horas de que el tribunal dé a conocer el veredicto, vecinos de Gualeguaychú se congregaron para pedir que haya una justicia justa. Esto no puede quedar así y que a ella le den perpetua. Le tienen que dar perpetua. Que le den perpetua. Yo le dije, mira, yo creo que va a ser terrible. Y había muchas caras que parecía que iban a estar felices. Cuando yo le llevé la comida a la gorda, le hicimos una carta que por favor no se presente al juicio, que no íbamos a ir ninguno porque estaban haciendo todo como un teatro, estaban poniendo vallas, estaban haciendo tantas cosas. El momento de la sentencia fue similar a la primera jornada. Para los policías de la puerta fue imposible decirle a que no a la cantidad de periodistas que había, entonces había por lo menos 100. Y cuando comienzan a leer, a todos se nos hizo un nudo en la garganta. El tribunal ha considerado comprobado con certidumbre que entre ambos existía una relación de pareja. En ese sentido, nos ha logrado acreditar que la acusada haya sido, de forma previa al hecho enjuiciado, víctima de violencia de género. En definitiva, este tribunal ha arribado al siguiente veredicto por unanimidad, que es el de condenar a Nair Mariana Galarza a la pena de prisión perpetua y accesorias legales, artículos 5, 12, 45 y 80, inciso primero. Toda la sociedad de Gualeguaychú se acerca de esta manera a los tribunales de aquí, de esta ciudad, para abrazarlo. Me siento tranquilo nada más. Lo que yo esperaba es una caricia al alma, como dije siempre, que yo luché por la perpetua. Siento una caricia en el alma y nada más. Se hizo justicia. Mucha fuerza, sí. Gracias por esto. Yo ya se lo había prometido, que iba a lograr la justicia para él. Si bien uno en el momento lo recibe con satisfacción
al resultado, también uno piensa que hay una chica de 20 años condenada a perpetua, ¿no? Con 19 años se convierte en la mujer más joven en recibir una condena de este tipo desde que se sancionó el Código Penal en la República Argentina. Saldría de prisión a la edad de sus padres, a los 54 años. Cuando escuchamos el veredicto fue... la verdad que fue algo tremendo. Esperábamos algo malo, pero no tan malo. Yo creo que, no lo sé, creo que se le fue la mano. ¿No me dijiste el micrófono? ¿Pudiste hablar con ahí recién? No he hablado. Nosotros no podemos hablar si no es un horario de visita. ¿Por qué no terminan con esto? Honestamente, ya está. Querían una perpetua, ya está. Déjenla tranquila, nada más. ¿Quién quería la perpetua, Marcelo? Sí, fíjate. En Gualeguaychú no se investigó, no se le... Es decir, había una sola culpable a partir de la confesión. Pienso siempre que si Nahir Galarza no hubiera confesado, hubiera sido muy difícil que lo hubieran podido condenar. Si hubiese sido una buena investigación, no arbitraria, en los tiempos que correspondían, y si hubiese habido perspectiva de género y no una estructura que dijo, acá tenemos el primer matricidio de la Argentina y llevémosla puesta, hubiera sido otra cosa. Me pareció justa, más allá de haberla conocido a ella, de haber sido su amiga, fue para mí realmente la sentencia que necesitaba Nahir. Nada, me largué a llorar y estaba re feliz. No es más mi prima ni nada, o sea, no sé, no es nada, pero pena no me da para nada. A mí la condena me pareció dura, sí, por supuesto. Si ella realmente lo hizo, es lo que se merece. Ahora, si ella no lo hizo, pobre. La última guardia periodística de este caso fue la madrugada en la cual Nahir fue trasladada desde la comisaría a cumplir su condena. Nosotros estábamos aterrorizados con eso. Muy aterrorizados de que llegara, de que... Te imaginás, el padre había sido policía, esto. Yo tenía terror a todo eso. Y a partir de ahí todo transcurría en Paraná, lo que sucedía allá. Y acá había muy poco, casi nada por hacer. De a poco fue como que todos se fueron olvidando del tema y se fueron calmando después de la sentencia. Sabía que no iba a volver a mi casa, pero tampoco me esperaba una cadena perpetua, porque tenía un poquito de esperanza, a pesar de todo. Cuando llegué al penal, estaba muy mal y seguía con la medicación, así que eso como que aplacaba todo lo que sentía también. Entonces, o me la pasaba durmiendo o trataba de distraerme. La verdad que estos 5 años todo ha sido un proceso. Es como que si todo lo que hubiera vivido, yo siempre hacía como que si lo vivía otra persona. Y llegó un momento que yo me tuve que poner en ese lugar y ahí me di cuenta que ese lugar era mío en realidad. ¿Te acuerdas de Nahir Galarza? Claro, está detenida, la condenaron. Pasó algo fuera de lo común, que es que el hecho de que Nahir haya pasado la cárcel volvió a renacer ese morbo que había en el primer momento. Todas las miradas puestas en Nahir Galarza, hasta el día de hoy. Sale el patrullero en donde es trasladada para que rinda las materias. Se hablaba de que ella había puesto un muñeco como para fugarse. Esta es la foto del muñeco que encontraron a la madrugada. Si tiene un novio, no tiene novio. Nahir Galarza tiene novio narco en la cárcel. Se habló de que ella había estado embarazada. ¿Te pasó algo que venís a un control? No estoy bien. Aún hoy sale una noticia de lo que hace Nahir Galarza en la cárcel
Y te puedo asegurar que está en todos los sitios web de la Argentina. Desde hace 28 años soy periodista y desde hace 15 me dedico al periodismo, yo lo llamo periodismo delincuencial, que es entrevistar a ladrones y asesinos. Me acerqué a Nair Galarza de una manera inverosímil. Yo voy a cubrir el juicio, entre todo el gentío, periodista, estábamos así, que Nair me mira, que miró entre varias caras, y Nair hace así. Yo, qué raro. Hay un periodista al lado, me dice, che, te señaló a vos. Imposible. Y el padre me dice, Nair quiere hablar con vos porque pasó algo raro. Nair soñó con alguien igual a vos que le apareció ahí y ella interpreta en el sueño que vos la vas a ayudar. Fue la primera entrevista que dio Nair, me la dio a mí. Ella me dijo, yo necesito que se me conozca como soy realmente. Y lo que más me llamó la atención es que en la cárcel se sentía libre. Ahora, ¿eso por qué? ¿Porque la pasaba muy mal afuera? ¿Por qué? Me sentía angustiada, no sé, más o menos desde los 14 o 15 años. Y bueno, con el paso del tiempo se fue intensificando la angustia. Y después todo el problema que tenía con Fernando, que yo no sabía qué hacer, es como que quería organizar mi vida, pero no sabía por dónde empezar. O esto de no contar las cosas, o el de ser tan cerrada y no pedir ayuda. Yo pensaba que podía manejar todo, que podía ocuparme todo sola, pero en realidad no podía. Una semana antes de cumplir los 19, me enteré que estaba embarazada, pero no sabía bien de quién, porque como yo me veía con varios chicos, no estaba segura. Es como que lo que yo había hecho era un pecado, así que no sabía cómo decirlo, y menos sin tener una pareja, sin estar con alguien, sin haber presentado a alguien en mi casa. Un día llorando, estaba mi mamá en mi casa, y voy y le llevo el test sin decirle nada. Y ella lo único que hizo fue quedarse quieta, no me preguntó nada y me dijo que no me preocupara, que lo íbamos a solucionar. No sabía qué hacer, ni qué decir, ni nada. Y pregunté con quién es el padre y eso, y decía, no sé. Ella también estaba re mal, así que no sabía qué hacer. Bueno, le conté al padre y obviamente que se puso el grito en el cielo. Nunca me opuse al tema, ¿eh? Jamás. Nunca dije, no quiero que esté embarazada, no quiero que lo tenga. No, si tenía, bienvenido sea. Está buenísimo, va a venir alguien más a la familia. Es excelente. Después de eso, a la tarde, aparece mi madre, que habían comprado las pastillas con mi padre, y me dijo cómo tenía que tomarlas. Y empecé a llorar y le dije que yo no quería hacer eso. Les pedía, aunque sea que me dejaran pensarlo, y me dijeron que no podía. Entonces, al final, lo tuve que hacer. Luego de la sentencia, la defensa de Nair fue apelando una y otra vez y le fue mal en todas las apelaciones. Todas las apelaciones que se presentaron en el orden provincial fracasaron. La resolución del Superior Tribunal de Justicia que confirma la condena de Nair Galarza. A mi entender, la sentencia no se encuentra firme porque todavía hay una instancia de apelación que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en 2021, Nair
incorpora a su defensa a una abogada que se llama Raquel Hermida Leyenda. Mirá, Marcelo, hay una persona que está interesada, tiene un grupo de gente, colegas, que pueden aportar mucho a la causa, qué sé yo, es una mujer. Contaba con un prestigio determinado que yo me parecía positivo para la causa en la defensa de Nahir Galarza. En plena pandemia, recibo un llamado telefónico del doctor Pierri que me dice, ¿todavía te interesa el caso Nahir? Y le digo, sí, por supuesto. Ingresa a la corte, estoy preparada, sí, me interesa. Lo que ustedes dicen, no se probó la violencia de género ni nada por el estilo. Yo no estuve en la causa, no les puedo decir si no se probó o no se probó. Lo que sí sé que no hubo un solo especialista en la materia dentro de esa sala. Por eso dijiste el otro día. La perspectiva de que una mujer entre está buenísimo. Raquel, el padre no te quiere porque sos una zurda feminista. A todo esto yo le mando un mensaje a esta señora. La contestación fue, yo tengo un cliente, me atiendo únicamente con el cliente y con sus abogados. Así que yo con usted no voy a tener contacto. Lo cual a mí me dejó perplejo. Como estábamos en pandemia, yo conocí a Nahir primero por teléfono. Y lo primero que me dice Nahir es, vos no vas a ir contra mi familia, ¿no? Y ahí dije, bueno, como estrategia, dije, no, primero hagamos las pericias psiquiátricas y psicológicas y después yo hablo del caso. Es como que yo tenía muchas cuestiones sin resolver, muchas cosas guardadas, y a medida que las iba hablando o que me iba dando cuenta que las tenía guardadas porque había cosas que ni yo sabía que me las estaba callando, que lo sufría más inconscientemente. Y era como algo que me había pasado que como que yo quería taparlo. Algunas cosas estaban relacionadas con mi familia. En las pericias psicológicas, Nahir relata un abuso padecido durante su infancia. El agresor era su tío, que la amenazaba con golpear a su hermano si no se dejaba abusar. Tantas cosas salieron a la luz que fue algo terrible. No puedes creer que un familiar pueda hacer tal cosa. Todo esto, digo, no sé en dónde estaba viviendo, en qué mundo vivía. Y para mi mamá fue muy duro porque era algo que estaba pasando enfrente de ella, con una persona que ella le tenía confianza supuestamente para que cuidara de mí. Y bueno, después ella se lo contó a mi padre, pero él a mí no me dijo nada. O sea, hizo como que si no se hubiera enterado de nada. O al menos a mí no me dijo nada. Yo no tengo una relación con mi hermano. Y ese es un tema que cuando aparece, no es que vos decís, a ver, ¿qué hacemos? Dale, seguí para adelante. Hacé lo que tengas que hacer. Andá hasta donde tengas que ir. Investigá lo que tengas que investigar y hagan lo que tengan que hacer. ¿Me entiendes? Yo sabía que Nahir en algún momento iba a hablar. Y reitero, acá no hay héroes, genios. Es el trabajo de las terapeutas de la cárcel, que sesión tras sesión trabajaron sobre el candado que tiene Nahir tatuado, que es esa caja de secretos. ¿Cuándo Nahir nos deja una duda en las pericias psicológicas y psiquiátricas? Claramente en el momento del disparo. O sea, es donde queda un agujero en el relato de Nahir.
Nair cuenta todo lo que pasó esa noche. Y cuando llega el momento del disparo, es claro que ella se evade, que no sabe cómo llenarlo, que hay un momento que no sabe cómo decir cómo lo hizo, que no puede describir esa escena. Después de la pandemia y de la cantidad de llamados telefónicos que hicieron que me acercara de alguna manera a ella, fui a verla a Paraná. Ella me pedía con urgencia ir a verla. Me dice, yo voy a contarte algo, estoy cansada, estoy muy dolida. Estaba llorando. Hacía muchísimo calor e igual estábamos abrazadas. Y cuando se sintió confiada, empieza a relatarme que ella no mató a Fernando. Me pidieron que me hiciera responsable de una muerte y yo no disparé. Cuando llegamos a fiscalía, bueno, resulta que en el juzgado estaba todas las luces apagadas, no había nadie. Me acuerdo que el fiscal me empezó a contar sobre él. O sea, me contó toda una historia muy personal que no tenía nada que ver conmigo y yo no lo conocía, no sabía de qué me estaba hablando. Y después el abogado que estaba parado al lado mío me dijo, bueno, listo, decile que fuiste vos. Y yo lo miré y no decía nada porque como que no entendía tampoco. Fue como que él me dijo, dale, decirle que usted vos, como que todos sabíamos de lo que estábamos hablando. Y yo realmente que no lo estaba pensando, no pensaba en nada. El abogado me decía, vos estás acá porque si no, tienen que estar acá las personas que estaban en tu casa porque hay un arma. Y como no se sabe ni quién la llevó, ni quién la disparó, puede ser tu padre, tu madre o vos. Y me decía, vos acordate que tenés un hermanito y vos estás acá porque si no, a él con quién lo van a dejar. Y solamente tenía que esperar a que se aclare todo, nada más. Yo me quedé callada. Me dijo que era la única persona que podía escucharlo, que era la primera vez que se animaba a hablar. Y me cuenta claramente cada uno de los hechos de esa noche. Todo el camino iba tratando de calmarlo y le pedía perdón y le decía que había que volver, que había que volver. Ya no me escuchaba, seguía gritando y en un momento agarran por una calle de tierra. Y después de eso te puedo decir que escuché los tiros y ahí como que entré en un estado de shock. No te puedo decir bien, pero digamos como que no entendía nada o no sentía nada o como ver todo desde otro lugar. Y me acuerdo que me dijeron que me subo un remis y me subí y aparecí en mi casa, nada más. ¿Quién te subió al remis? Me dijeron que me suba.
voz conocida? Sí, una voz conocida. Cuando escuché lo que había ocurrido el 29 de diciembre, era algo que yo estaba esperando. Yo no podía creer. ¿Cómo va a acusar al padre de asesinato? Sí, fue el padre. Me quedé como helado, empecé a revisar cosas. Le escribí a Galarza, no me respondió. Le escribí a Yamina y llamo a Nair. Digo, Nair, me dice, sí, es cierto. Y me dice, ¿vos me creés? Le dije que sí. Y en ese momento no sé si le creía. Nair, dentro de las cosas que me encarga hacer, es hablar con su madre y contarle esta verdad. Y realmente no tuvo ninguna expresión la mamá de Nair. No sabía para qué lado salir disparando. Y esto, ¿entendés? Como que... No sé dónde estaba yo, qué hacía, cuál era mi vida, no entiendo. En Gualeguaychú, en los días posteriores al crimen, me habían comentado sobre un off the record, sobre la posibilidad de que el ejecutor, diríamos, de la acción hubiese sido el padre de Nair Galarza. La gurisa, como decían ellos, no tuvo nada que ver en esto y vos lo sabés. Fue lo primero que se especuló. Había mucha gente que no creía que ella hubiese sido capaz de hacer algo así y que pensaba que había sido el padre por haberse enterado de las cosas malas que estaban pasando. En un primer momento sí, se barajó esa posibilidad de que no haya sido ella, pero se la descartó totalmente. Además, lo lógico, siendo policía, vas a matar con tu misma arma. Esta cuestión de que el papá era policía y que quizás era muy celoso con la hija, todo eso apareció, ¿viste? Pero bueno, ella fue a decir que había sido ella. Nair Galarza es una mentirosa. Siempre lo fue. No, fue mi papá. Fue mi papá, fue mi papá. Fue mi papá. Pero si fue tu papá, ¿por qué lo decís 4 años después? ¿Pudo haberse salteado esto en el juicio? Muy difícil. ¿Por qué? Porque había pruebas contundentes contra Nair Galarza que la ubican en la escena del crimen. Por ejemplo, la cámara de seguridad que se la ve saliendo a las 5:30 de la mañana. Y una pregunta más que hago desde el punto de vista periodístico. ¿Un padre puede tolerar que sea condenado su hija a prisión perpetua? Hay que investigar. Habría que abrir una investigación nueva y ver en qué lugar lo pongo al papá. ¿Dónde apareció? ¿No iba en la moto, que iba en un auto aparte? ¿Dónde se encontraron? ¿Ninguna cámara lo tomó? Cuando vi el juicio de Nair, yo advertí claramente que era un juicio muy malo y me llamó mucho la atención que nunca el padre de Nair, Marcelo Galarza, fuera analizado. El señor Galarza, por favor, señor presidente. No estaba en la causa mencionado el padre. Era como una prohibición, algo muy enmascarado. Al otro día el padre va a trabajar y toma el arma. Y vos me decías algo que era muy pero muy interesante y que a muchos se nos escapó hasta ahora. Si disparó 2 veces, ese cargador tenía 2 balas menos. Yo me levanto y es una cosa casi automática. Usted agarra la pistola, aprieta el sistema del cargador, saca el cargador, le descarga el arma y coloca un cargador nuevo. Esto quiere decir que el cargador que peritó la policía de Entre Ríos no es el mismo.
En primera medida, nunca supe que iban a peritar. Nunca supe que iban a peritar. No, pero la pregunta es si no es el mismo. Pero no es el mismo. Ah, sí, correcto. Obviamente correcto. que no es el mismo. Está, perfecto. Esa noche aparecen personajes como un remisero que no fue correctamente investigado. El día de la fecha, el 10 de enero de 2018, siendo las 23:37 horas, me encuentro acá con el señor Roberto Daniel Correa Macefer. Ahora le voy a pasar a relatar una entrevista policial que le recepcionaron a usted. Observo a un masculino caído en el piso con una moto encima de su pierna y cerca de él a una persona agachada, pensé yo como auxiliándola. ¿Qué puede recordar de esa otra persona o ese bulto que usted menciona, una característica? La contextura física no puedo decirla porque yo pasé y lo único que vi fue una persona. No supe si era mujer o varón. Sé que en una moto, una persona y otra persona agachada al lado de esa otra persona. No puedo saber, no pude ver ni cómo estaba vestido, vestida la persona. Lo del remisero es raro porque ella tiene un shortcito. Es decir, acá está faltando una gran verdad. Y no es si ella mató o no, saquemos eso. Es algo coherente. Me sorprendió también la escasez de pruebas en contra de Nair, donde lo único que sustentaba este juicio era su propia incriminación. Lo concreto es que la autoría de los 2 disparos no se le puede atribuir a alguien que no tiene ningún rastro de pólvora. Si la imputada al momento del hecho, ella después se acostó, se bañó, se cambió, va a dar negativo, sin perjuicio de que ella al momento de la imputación reconoció haber efectuado los 2 disparos. Siendo el padre el dueño del arma, ¿cómo no le habían hecho un dermotest? El papá, como vino ya bañado, vino cambiado, porque se había ido a servicio y volvió, consideré que ya el medio no era idóneo para hacerlo. Y no hay una prueba directa. La imaginación de alguien tendió un puente que dice, acá hay un muerto y acá hay un montón de pruebas y bueno, y en ese puente imaginario le atribuyo responsabilidad a Nair. Y todos los otros, el dueño de la pistola, no es irresponsable también. ¿A qué hora ingresó a su trabajo en Gualeguay? Y debe haber sido las 8:30. ¿Y cuál es su hora normal de ingreso? ¿Y a qué viene esto? No entiendo. Usted responda, no importa a qué viene la pregunta. Está bien, que llegué tarde. ¿A qué hora se presenta usted? No le está preguntando, tal vez entra a las 9 y no llegó Está tarde. bien. O sea, lo que le está preguntando, no es a dónde Mi va. horario normal es a las 8 de la mañana. Llegué 8:30 y porque quizás, capaz que eché combustible. Me llama la atención que el padre no se haya enterado, haya ido a trabajar. Eso es lo que no me cierra. No sé cuál es el punto No, quiero suyo. saber nada más para estar informado. Quiero saber Para que me sancionen. No, para nada. Está bien. Mirá, nos podemos sentar acá y podemos hablar de la causa judicial todo el día, toda la semana y el tiempo que vos quieras. Pero de una fantasía no podemos hablar. Yo no voy a hablar de este tema. Porque jamás voy a hablar en contra de mi hija. Y sé perfectamente que si salgo a contestarle, le contesto indirectamente a mi hija. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dale para adelante y decir lo que quieras. ¿Querés destruirme públicamente? Dale para adelante. Dale para adelante. Jurídicamente, ¿qué hay? No hay nada. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se lo investigó a Marcelo No puedo decir más porque tengo que hablar con Nair y está muy mal, así que me voy a dedicar a pasar la tarde con ella y estar como 2 personas que se conocen y se quieren. Muchas gracias. Un gusto. Yo creo que era muy evidente el disparo y la autoría del padre de Marcelo Galarza. Fernando trató de alguna manera de competir con el padre, porque para Nair el padre era todo. Y le sacaba el arma permanentemente Fernando de arriba de la ladera a Marcelo Galarza. La noche del 29 de diciembre del 2017, Fernando toma de vuelta el arma.
Marcelo Galarza se da cuenta. Van en la moto hasta que aparece un auto. ¿Lo podés contar más en detalle o queda en lo que me contaste antes? Es que no sé. Viste que es como te decía hoy que siento ganas de contar muchas cosas, pero a la vez como que hay temas que no puedo tocar porque siento que prefiero tenerlo yo o llevar yo cierta carga que sé que puedo tenerla o que sé que soy lo suficientemente fuerte como para sufrirlo y prefiero quedármela yo. Bueno, una vez más, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué te cuento? Lo que... ¿Qué pasó esa noche? Nada, que en un momento, cuando me doy vuelta, estaba la otra persona al lado mío que apareció de la nada, digamos. No sabía que nos habían estado siguiendo o que nos habían visto. Y bueno, y después que vi el auto. ¿La cantó? Sí. Respira. Larga. ¿Tenés ganas de contarnos qué pasó esa noche, de verdad? Lo que pasó fue lo que te conté. Es lo único que me acuerdo. Lo único que te puedo decir es que yo no lo maté a Fernando. ¿Y quién lo mató? Otra persona. Creo que no me corresponde a mí decirlo. Si vos me preguntás hoy, para cerrar este tema así, vos me preguntás, ¿qué pasó con Fernando? ¿Fuiste o no fuiste? ¿Querés que yo te conteste? Juro, por mi vieja que está viva, por mis hijos y por lo que vos quieras, que yo a ese chico nunca le toqué un pelo. Nunca le toqué un pelo. Y con eso quiero cerrar el tema. ¿Y si fue él? Ahora me pregunto, hoy me lo pregunto. A Nair elijo creerle. Se lo digo a ella, por más que tengo dudas. Elijo creerle. Ella me dice, ¿vos crees esto? Elijo creerle. Supongamos que efectivamente Marcelo Galarza es el asesino de Fernando Pastorizo. Estamos ante la persona más cruel de la historia de la humanidad que es capaz de entregar a su hija para que se coma una prisión perpetua y salga con 54 años con tal de él no quedar como asesino. Los padres tratan de proteger a sus hijos. ¿Cómo va a cometer un homicidio
la va a hacer participar a la hija para él quedar en libertad, presuntamente para poder cuidar al hermano. Pero es sabido que hay padres que son abusadores, que son violadores, que entregan a sus hijos, que hacen del hijo quizás un súbdito y no un hijo. Y al mismo tiempo estamos ante la hija más sumisa del mundo, que soporta una prisión perpetua para no inculpar al padre, hasta que un día de la nada se le ocurre decirlo y cortar ese pacto. Yo pienso que... Yo por supuesto que pienso que mi hija es inocente. Si fue un accidente, si fue lo que fue, o lo que dijo, o lo que pasó, no sé, ¿entendés? Yo quiero saber tantas cosas también. Quiero saber tantas cosas, quiero entender tantas cosas. Las pruebas indican que no. Pero, si existen pruebas, yo siempre sigo sosteniendo que fue un pacto. O sea, no tengo prueba, ojo, esto es imaginación mía, que fue un pacto entre padre e hija. Esa es mi teoría, no puedo probarlo, esto es imaginación, así que queda ahí. Con el tiempo vas perdiendo la voz de él. Te levantás un día y pensás cómo sería su cara, qué estaría haciendo. Como que Nando quedó en el tiempo, con una cara, con una voz, no lo podés ver seguir creciendo. Pero ella ¿qué? O sea, ella sigue viviendo ahí adentro encerrada. No, tampoco es vida. Por eso te digo, esto no solo nos destruyó a nosotros, destruyó a todos. Todos los días sufro por todo, no solamente por mí o por estar acá, sino porque también pienso en Fernando, en que las cosas no tendrían que haber sido así. Y eso es lo que me hace peor también, saber que no puedo hacer nada para que Fernando esté acá, tampoco puedo hacer nada para revertir la condena que me dieron. Te puedo decir la verdad, puedo contar todo, pero ojalá que pueda cambiar algo. Como que ella asume el destino de cumplir la condena a su totalidad. Obviamente quiere salir, quiere vivir fuera de la cárcel. Pero en la cárcel es como que obtuvo una identidad que antes de la cárcel no tenía. Nair no miente. Nair lo que hace es ocultar. Está muy acostumbrada a callar. Porque toda la vida le han dicho cállate, no digas nada. Entonces oculta. Si no fuiste vos, ¿por qué tendrías que cargar con la culpa de lo que finalmente pasó con Fernando? Y porque me siento culpable de un montón de cosas, entonces siento que en parte me lo merezco y en partes yo no tendría que estar acá y la verdad es que sí, tengo ganas de irme y de no pasar cosas que no debería. Entonces es muy complicado, o sea, por un lado siento que yo tengo la culpa de muchas cosas y que me merezco estar acá.
Y por otro lado también me quiero ir y sé que no tengo que estar acá y sé que no debería pasar por todo esto. Entonces es difícil. Lo vas a tener que contar algún día para irte de acá. Es para que exista, aunque sea en posibilidad. Ese es el problema. Es que no sé, capaz que soy yo la que tengo todavía muchas cosas sin resolver en mí, tal vez. Sí, porque me vas a hacer llorar de nuevo.